Bueno, la pregunta evidente. ¿Cuál será la muestra que deberemos recoger para obtener el diagnóstico de infección del tracto urinario? Lógicamente, el líquido cefalorraquídeo no nos ayudaría mucho, ¿no es cierto?, para hacer un diagnóstico de infección del tracto urinario. Y la orina, de por sí, en la imaginación de todos nosotros, debe ser la muestra más sencilla de obtener, ¿no es cierto? Se contamina fácilmente. Exactamente, pero es la muestra que peor recibimos, porque si bien las otras son un poco más difíciles, nos llegan en mejores condiciones. Un líquido articular, un líquido asítico, un líquido cefalorraquídeo, un hemocultivo, toman un poco más de precauciones para obtener y enviarlo. En cambio, la orina, normalmente es lo más sencillo, y justamente por eso es que es una muestra muy mal obtenida. ¿Cómo lo obtenemos? Claro, podemos solicitar a los pacientes, les damos el frasco estéril, lógicamente, y les decimos que orinen. Normalmente antes de orinar, debería ser en la mañana, debería ser recién levantándose, porque allí la persona tiene 6 o 8 horas en que la orina se ha quedado en la vejiga, entonces allí se ha concentrado las bacterias, es la mejor muestra. Pero se dice que se puede obtener a lo largo del día con una diferencia de unas 3-4 horas de la última micción, para poder obtener, si no la van a obtener a los 10-15 minutos porque no van a tener nada y se necesita que las bacterias se concentren. ¿Qué hay que pedirle a los pacientes? Hay que pedirles que se aseen, ¿no es cierto?, con un antiséptico suave, un jabón de esos herbicidas suave, ¿verdad? Y le pedimos al hombre que no es circuncidado, al que tiene prepucio, que el prepucio realmente lo corra, lo remangue bien y se limpie. En el caso de los judíos no tienen ese problema, ¿ok? Entonces, de esa forma, porque es ahí donde se concentra muchísimo la flora que puede contaminar. En el caso de la mujer, pues la vagina, y al momento de obtener la muestra, retirar los labios para que no haya contaminación. En el caso de la mujer, es muy difícil que no esté contaminada la muestra. Generalmente sale con flora vaginal y además con células vaginales. Rápidamente se puede identificar en una muestra, está al estado fresco, se ve un montón de células vaginales, ya sabemos que esa muestra no tiene valor, está repleta de flora vaginal, ahí va a salir cualquier cosa. Bueno, entonces, además, les pedimos que liberen el primer chorro, que no lo recojan inmediatamente, porque el primer chorro, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a barrer la porción distal de la uretra y va a botar los gérmenes que en principio están ahí de la flora. ¿Estamos? Lo que hay que coger entonces son los 15 a 30 centímetros cúbicos de orina que van después del primer chorro, o sea, lo que se llama el chorro medio. ¿Ok? Bien. Esta es la forma más sencilla, la menos bien hecha, pero en fin, quiero que guarden en mente esto, porque si no, nunca van a obtener ustedes buenas muestras. La otra, una sonda. Siempre hay todas las caras de dolor cuando muestro esta imagen. ¿Cierto? En pacientes que no pueden, que están hospitalizados, que son muy ancianos, que son muy obesos, ¿no es cierto? No es fácil obtener una buena muestra. Entonces tenemos que recurrir a la cateterización. Colocan la sonda e inmediatamente recogen la orina. Esto no es malo, porque en principio están evitando la contaminación, están entrando y están obteniendo la muestra directamente, ¿ok?, de la vejiga. O sea que esa es mejor muestra que la otra. Muy bien. En los niños, ¿cómo haremos? A un niño pequeñito no le vamos a decir, ya hijo, orina. Las bolsas colectoras, estas bolsas, ¿verdad?, que tienen un pega-pega aquí en el borde y que se colocan en los genitales y de esa forma se obtiene la orina. El niño orinará en el momento que lo desee, no controla esfínteres, así que simplemente saldrá. No es bueno dejar estas bolsas mucho tiempo, ¿por qué? Porque la flora cutánea las va a invadir y también se va a contaminar. Dicen que 30 minutos, en realidad ha habido oportunidades en que le ponen esa bolsa y se la dejan todo el tiempo que sea necesario. Muy difícil que le estén cambiando esta bolsa. Si aún así no podríamos obtener una buena muestra, ¿qué deberíamos hacer? Funcionar. Se ve feo, ¿no? Pero un pediatra
medianamente entrenado lo puede hacer sin ningún problema. O sea, se ve horroroso. El tema es no atravesar la aguja hasta acá, ¿no es cierto? Bien, entonces pueden obtener la muestra de la vejiga, como ven, y enviar eso. Y esa es la mejor muestra, la mejor de todas. Ahí no hay ninguna contaminación de nada. Aquí sale directamente la bacteria que está produciendo la infección del tracto urinario. Todavía nos falta un tipo de paciente. ¿Cuál será? El paciente que tiene sonda con bolsa colectora en un hospital. ¿No? A ver, ¿quiénes son los vagos? Todos los internos. Pónganse en el caso de ser unos internos vagos como todo el resto. ¿Y de dónde me mandarían la muestra de orina? Claro, sacan más. ¿Ah? Dentro de la orina y la mando. Esa muestra es terriblemente mala. ¿Por qué? Está totalmente contaminada de todas las floras habidas y por haber. Tiene horas ahí. Las bacterias se han multiplicado como les ha dado la gana. Probablemente haya bacterias que de hecho hay bacterias que ni siquiera son responsables de la infección, pero a veces tienen una velocidad de crecimiento mayor que las que realmente están produciendo la infección y por lo tanto invaden todo y la otra ni la vemos. Cuando la queremos obtener, simplemente obtenemos 2, 3 variedades diferentes y sabe Dios si alguno de ellos siquiera sea el responsable de la infección. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos hacer para obtener una muestra de este paciente? ¿Quitarle la sonda y decirle orina? No. No, quitarle la bolsa de vejiga. Quitarle la bolsa tampoco es una buena idea. La cosa es funcionarla. Con una aguja, ¿verdad? Bueno, primero limpiamos, desinfectamos la sonda, más o menos a este nivel. Desinfectamos la sonda y la puncionamos con una aguja y retiramos 10 centímetros cúbicos de orina y lo enviamos al laboratorio. ¿Ok? Esas son las formas que ustedes van a ver. Se hace la recolección universalmente. La orina debe ser enviada inmediatamente al laboratorio y trabajada en las horas, en los minutos inmediatos que lleguen. Por lo menos esa es la teoría. Si no es factible trabajarlas, hay que meterlas al frigider a 4 grados centígrados para conservarlas. Algunos dicen 3 horas, 4 horas, algunos entusiastas dicen hasta 12 horas. Normalmente cuando meto las bacterias en el refrigerador, ¿qué les va a pasar a las bacterias? No, algunas se van a morir, pero generalmente no son las que producen infección urinaria. Por ejemplo, y esto, ahí está, les voy a decir porque eso es la brutalidad que hacen todos generalmente. Como se dice que hay que conservar la orina en el refrigerador, ellos consideran ya que toda muestra debe conservarse en el refrigerador. Entonces, un líquido cefalorraquídeo a veces lo meten al refrigerador. Porque dicen, no, así se conserva. El problema es que las bacterias que producen meningoencefalitis se mueren inmediatamente, no soportan el frío. El hemófilus, el neumococo se mueren. ¿Ok? Y así otros líquidos. Si yo tengo un líquido articular y podría tener una Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo, que suele producir artritis séptica, la meto al frigider, se muere. Las respiratorias se mueren toditas también. Solamente es la orina. El hemocultivo tampoco se mete al frigider, todo eso se incuba, más bien a 37 grados. ¿Ok? Recordarán eso. En cambio, la orina sí hay que meterla al frigider porque así se detiene su crecimiento. Pero hay un defecto. Cuando uno hace una investigación de infección del tracto urinario, no solamente se fija en las bacterias, sino también se fija en los leucocitos y en los eritrocitos que puede haber en la muestra. Si yo encuentro leucocitos, eso me está hablando a favor de una infección, ¿verdad? El problema con meter la muestra al frigider de orina es que los leucocitos se lisan, se desaparecen. Entonces, si yo lo dejo muchas horas, cuando yo saque la orina, probablemente ya no haya leucocitos y eso me está quitando un elemento diagnóstico importante. Bien, dicho todo esto, entonces, yo recibo la muestra en el laboratorio y lo primero que le hago, como ustedes ahora, es un examen macroscópico. Me fijo en la orina. La orina infectada siempre es diferente a la orina normal. Mientras la orina normal es transparente, porque es un líquido estéril, ¿verdad? No tiene leucocitos, no tiene sangre, no tiene muy poco, la muestra infectada se ve inmediatamente. Hemos tenido 3 días diferentes de muestras, las muestras del último día estuvieron muy buenas, no sé cómo estén ahora. ¿Están bien infectadas, Rosa? ¿O más o menos? Ok, hay de todo, pues. Siempre hay un montón de pacientes, recibimos 100 o más muestras de orina por día, no todas infectadas. Bien, entonces
Es lo primero que hacemos. Lo segundo que hacemos, que es un estado fresco que ustedes no van a hacer el día de hoy. ¿Ok? Nos tomaría más tiempo. En el estado fresco, que vamos a observar lo que ustedes ya saben que se puede ver. ¿Qué se puede ver en un estado fresco? Las bacterias primero, ¿no? Incluso hasta se mueven. Además de eso, podemos ver los leucocitos, podemos ver las células epiteliales, a juzgar si está contaminado o no, y los eritrocitos. Bien. Y después, lógicamente, haremos el GRAM, que si lo van a hacer ustedes el día de hoy, y el cultivo semi-cuantitativo, que también lo vamos a hacer el día de hoy. En el caso del GRAM, pues podré observar los leucocitos igual, y podré observar los bacilos gram negativos característicos. En el caso que se tratara de un coco gram positivo, pues veré los cocos, veré también los leucocitos. Bien, chicos, esto lo dejamos para después. Ahora vamos a ver, aquí están las cepas que deben recibir. Creo que ya las repartió, ¿no? Bien, entonces encendemos la luz y vamos